Quise escoger un tema introductorio a la filosofía porque pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo, enfrentarnos poco a poco a sus problemas y posibilidades. La filosofía es imponente, sin duda. Espero que después de escuchar esta breve conferencia les imponga menos y la comprendan más, o al menos la consideren más cercana a sus vidas. Hablo a quienes tienen la misión de aprender una de las materias más comprometidas, con fama de difícil, de todas dentro de las que hay a nivel bachillerato. ¿Cómo puede competir el profesor de filosofía con los videos de TikTok, con Facebook o con las nuevas series de Netflix, Amazon y HBO? Vaya, es cierto que en edades muy tempranas ya se nos dice que tenemos que comportarnos correctamente, o hablar lógicamente, o en suma, que tenemos que ser nosotros mismos sin ser la copia de alguien más. Pero la misma persona que nos introduce en el mundo suele ser quien nos pide ello, y a veces ni lo cumple. En ese caso, con frecuencia, quien lo hace muestra un modo diferente a la hora de enseñar que cuando actúa. Es fácil imaginar que al aprender a usar un teléfono, a correr en un partido de fútbol o a desarrollar una historia de manga, se abre todo un universo de imaginación, progreso y diversión, un mundo de libertad, un mundo donde podemos escoger, mientras que al aprender a ordenar lógicamente nuestro pensamiento, no se sabe nada. Es más, parece cerrarse el cielo ante nosotros y nos sentimos prisioneros de un mecanismo diabólico donde solo hay una solución posible para cada conversación o discusión y no digamos nada de las confrontaciones. Por supuesto, hay que decirle a los que aprenden lógica eso de que, sobre todo, no imaginen, calculen sus tablas de verdad. Bueno, pues no pretendo descubrirles un método nuevo para explicar de forma menos abstracta el estudio de la formulación de argumentos en lenguaje formal, ni ningún otro aspecto de la lógica. Deseo algo más radical, convencerlos de que deben aprender que la filosofía es algo más profundo que esos procedimientos de razonamiento, y eso en todos los niveles. ¿Quién no recuerda con angustia los problemas del existencialismo? Angustiados y con problemas existenciales quedábamos cuando nos explicaban las teorías diciéndonos que nuestra existencia es absurda, que nunca tendremos una vida auténtica y que estamos arrojados a la existencia sin sentido. Con este procedimiento parecería que todo estudiante estuviera destinado al fracaso en su vida o al vacío de sentido en su existencia. Así que renunciaré a presentarles una nueva forma de lidiar con esos pequeños problemas que producen tanta frustración en la filosofía. Además, ese es un infortunio que reproduce un enfoque muy específico de un autor y sus comentaristas. La filosofía es algo más que esos obstáculos. Para terminar, las filosofías también dependen de las circunstancias de sus creadores, los filósofos, que tienen que llegar a compromisos, a pactos con la realidad, igual que en cualquier otra actividad humana. Están bañadas de humanidad y de subjetividad desde el mismo momento de su formación. En resumen, las filosofías son formas de cultura de vida, tan humanas como todo el resto de las formas de cultura que han surgido desde el inicio de la humanidad. Así, aunque las filosofías pretendan limitar el conocimiento, en esta conferencia se pretende mostrar algún camino para eliminar las fronteras, poniéndolas en contacto con el resto de las formas de cultura. Ok, vayamos a la pregunta. ¿Qué se debe aprender para filosofar? Como ya se dijo, hay una serie de filosofías que podemos adscribir a autores muy específicos de una cultura, región y época determinados, lo que hace casi imposible hablar de un tipo de filosofía como la filosofía, o decir de algún personaje en la historia de la filosofía que es el filósofo. Más bien, encontramos una serie de similitudes que se comparten entre los filósofos y sus maneras de filosofar. Dentro de los atributos generales que tienen las maneras de filosofar, encontramos 5 rasgos generales. Comencemos con el primero. Dudar. A diferencia de otras actividades, una de las más básicas y fundamentales en todo aquel que quiera filosofar es el dudar de todo aquello que le interesa, pero no de manera arbitraria, sino de manera metódica, buscando un fin. Eliminar prejuicios que tenemos en nuestras creencias.
Todo aquel que se suponga filósofo o quiera hacer filosofía debe primero identificar cuáles son los prejuicios con los que está realizando sus preguntas, sus investigaciones. Por ejemplo, cuando se pregunta qué es lo más importante para mí, y de ello, ¿es lo más importante para mí lo más importante para otros? Incluso, ¿qué quiere decir que algo sea importante? En la búsqueda de estos prejuicios que se esconden en lo que creemos, podremos darnos cuenta de lo arbitrario y a veces sin sentido que es lo que sostenemos. Para poder efectuar de manera más clara el paso del dudar, es necesario entender qué afirmamos. Es decir, hay que establecer cuáles son nuestras afirmaciones para poder dudar de ellas. Si suponemos que nuestros gustos son interesantes, divertidos o emocionantes, salta a nuestra vista el que las nociones de interesante, divertido y emocionante se usan para explicar la estructura de nuestros gustos. Y no es un ejemplo trivial, porque cuando escuchamos a otros que dicen lo mismo, se están trasladando valores y significados de vida de cada persona. De aquí que tenga sentido la duda, en especial cuando nos sabemos inmersos en una cultura que usa, con poca o mucha fortuna, las creencias para funcionar en la vida cotidiana, académica, escolar, científica y muchos ámbitos más. Nuestra puerta de acceso será el diálogo. Frente a las construcciones imponentes que se han descrito al inicio, defiendo la modestia de la conversación porque tenemos el deber y la necesidad de dudar, aunque casi haya que disculparse por la osadía de hacerlo. El segundo punto que quiero mencionar es el investigar. Como se ha señalado antes, y aunque a veces cuesta creerlo, la filosofía no surge como el resultado de un proceso cerrado e inevitable, algo así como un camino en línea recta que tenía que ir desde un punto para llegar necesariamente a otro, sino que son un itinerario, una conversación tan larga como la historia de la humanidad. De ahí que con frecuencia la filosofía se haya dado a conocer, se haya presentado a sí misma ante el mundo en forma de diálogo, de conversación en la que se debaten las distintas posiciones o concepciones. Por eso es necesaria la investigación en filosofía, porque permite la continuidad en el interés que ponemos a los diferentes enfoques sobre lo que afirmamos. Resulta difícil hablar de un momento fundacional de la filosofía en nuestra época, aunque hay un cierto consenso de que hay algo de gran relevancia que ocurrió en el siglo V a.C., una época que se ha nombrado como el siglo de oro, como si hubiera habido un catalizador que acelerara la innovación. De entre las semillas que germinaron en ese clima, destaca Sócrates, nacido en Atenas en 470 a.C. y asesinado en 399 a.C., y cuya actividad se considera básica para entender qué puede ser hoy y siempre la filosofía. Habitualmente se le atribuyen una serie de características personales debido a la imagen poderosísima de Platón, como la invención del método mayéutico, que consistía en investigar y revisar si las creencias tenían fundamentos, es decir, si eran sólidas y tenían una base que las sustentara. Ahora sí, vayamos al punto número 3. En su momento, Sócrates tuvo que enfrentarse al inmovilismo de una sociedad que se creía que ya estaba en posesión de todos los conocimientos referentes al cosmos. Su caso no debe llevarnos a pensar que la filosofía siempre crece en la confrontación dramática entre poderes, como le ocurrió a él y a su época, aunque tampoco es posible afirmar que en el momento presente de la filosofía no está exenta de estos riesgos. La filosofía nace de la observación de las circunstancias personales y sociales dentro de una cultura. Hoy los peligros de filosofar son diferentes a los del pasado, pero no dejan de ser riesgos. Baste con poner un ejemplo. Los animosos maestros que se esfuerzan en enseñar historia de la filosofía y se encuentran restringidos, sino acorralados por programas de estudios sesgados y llenos de una carga operativa hacia lo conceptual, lo teórico y en suma, lo memorístico, nada más ajeno al espíritu de la filosofía, que es un proceso, mas no una teoría. De hecho, la observación
es un componente que permite una guía en las investigaciones cuando dudamos y que es preciso llevar al diálogo. Su vigencia sigue siendo un procedimiento sano e indiscutiblemente fructífero para acercarnos a la filosofía. Y digo que la observación es importante porque, a diferencia de investigar o dudar, es una actitud que se interioriza. Es propio de la reflexión saber apreciar el mundo desde otros ángulos. Quien es observador procede por intuición a mirar en los detalles. La filosofía hoy afecta de una manera especial porque es una creación humana y no un regalo que proviene de alienígenas ancestrales o algún dios compasivo. Porque alumnos, padres, maestros, todos estamos involucrados en ella más de lo que se pueden imaginar. Habrá tiempo de regresar a este punto. Que la filosofía sea humana quiere decir que surge acompañada de emociones, no siempre reguladas o sanas. Florece cubierta de miedo, esperanza, rencor, soberbia, imprudencia o dolor, aisladamente o en una mezcla difícil de dividir. Bueno, ahora vayamos al punto número 4, que sería argumentar. Escalando otro poco, abro ahora el significado de la palabra filosofía para comunicarles que esta palabra sirve para designar muchos tipos de conocimiento. No se preocupen, sé que filosofía está relacionada con asuntos difíciles, a veces endemoniadamente complicados, y que algunos estudiantes tienen alguna resistencia ante esta dificultad. Mi intención aquí es advertirles que al hablar de filosofía en general, provocará una cierta curiosidad de las disciplinas particulares como son la ética, la metafísica, la ontología, la lógica, la estética, pero que siempre están acompañadas de una buena argumentación. Una buena argumentación consiste en que podamos mantener un cuerpo de creencias por sí mismo. A esto se le considera consistencia. Como característica, es fundamental a todo el que intenta filosofar. Hacerlo con consistencia, ya que desde Sócrates hay un privilegio al argumentar para sostener una creencia. Por decirlo de alguna manera, aquel que llega a la contradicción de sus creencias se pierde en el filosofar. Otra característica es la coherencia, que consiste en que las afirmaciones que hacemos sean compatibles más allá de una contradicción. Un ejemplo sencillo de esto nos lo relata una vez más Platón respecto de la vida de Sócrates. Era coherente y consistente con su vida y con lo que decía. Era la misma persona con sus amigos y con sus enemigos, o con las personas en público y en privado. Vivía tal como predicaba. Ahora bien, ustedes que están en un acercamiento a la filosofía y hasta cierto punto se puede decir que es el oxígeno cultural que respiran, bueno, sin duda, a veces demasiado sumergidos en ella, tanto que no la ven, que piensan, no, en mi casa, con mis amigos, en los videos de YouTube no hay filosofía. Bueno, esa es cosa de una materia de la escuela, o de los países ricos sin qué hacer, y vaya, de otros lugares. Me gustaría persuadirlos de que se equivocan, de que ustedes también son actores de la filosofía, participan de ella, la gozan y la sufren. La filosofía es un conocimiento universal y global, no solo en su parte teórica, sino en sus aplicaciones. Es posible que alguno de ustedes esté pensando en esto y piense que la religión, por ejemplo, la internet y su actuar en el mundo no tienen relación. Tal vez habría que reparar en que hay diversos campos de conocimiento o de acción que tienen su propio fuero. Esto significa que enormes cantidades de información que se reciben, por muy alejada o aleatoria que sea entre sí, es discriminada según ciertos aspectos y principios de nuestras creencias y a través de nuestros valores también. Bueno, el quinto punto es el de compartir. Elijo la palabra compartir con toda intención. Ocupamos integralmente al planeta, a excepción de algunas regiones del mar y de los fríos polos del norte y del sur. Incluso soñamos con que algún día lograremos vivir en ellas, en esas regiones. Pero habitamos el planeta, uno entre muchos del sistema solar, como inquilinos. Vivimos de alquiler, aunque muchos ingenuos se sientan sus propietarios. Es ridículo. Vivir en este planeta tiene muchas ventajas, entre ellas que está cubierto de plantas y animales, así como de humanos. Curiosamente, los humanos nos sentimos especialmente lejanos, a pesar de la interrelación que tenemos con los seres vivos que nos acompañan. Hay una serie de mitos según los cuales cada uno con sus especificaciones, según
los cuales el planeta se convirtió en una especie de consolación o castigo por haber perdido un estado paradisíaco a través de nuestras ofensas o algo así. Bueno, a propósito de esto podríamos citar, por ejemplo, el Popol Vuh, la Biblia o algunos mitos griegos como el de Prometeo, etcétera. No lo sé. Si somos conscientes de que el planeta es nuestra morada y hasta cierto punto también es nuestra prisión, solo podemos salir de ella pues con nuestra imaginación. Podemos mirar a los cielos como los poetas y los astrónomos lo han hecho y soñar que muy arriba existen otros seres que nos miran o que no nos pueden ver porque estamos demasiado lejos. Incluso somos capaces de imaginar que nos ignoran, como nosotros a ellos. Tal vez algunos seres en otro límite de los cielos también se preguntan si puede existir otro tipo de seres como ellos. Ninguno de los dos observadores de los cielos sabe la existencia real del otro, pero quizá los dos pueden soñar en la posibilidad de la existencia de otro. Porque soñar, desear en sueños, es admirablemente humano. Así, aunque parezca paradójico, la filosofía tiene mucho que ver con la solución de los problemas de la época en que los filósofos viven. En nuestro caso, de los problemas actuales como el cambio climático, la enajenación, el respeto a la identidad de género, la inclusión de las minorías que tanto han sido pisoteadas, y que todo esto nos afecta a tal punto que la filosofía se convierte en una herramienta necesaria para llevar a cabo los sueños. Conseguir lo soñado solo puede ser un proyecto compartido. Sin embargo, a veces resulta difícil y muy trabajoso. En ocasiones se tarda siglos o décadas en alcanzarlos, otras veces no se logran nunca. Nunca, sin embargo, en el lenguaje de la filosofía, significa hasta ahora. Conclusiones. Deseo concluir ahora con una obviedad que ya he adelantado. El hecho de que todos los conocimientos filosóficos a los que me he referido son humanos. Pueden pensar ustedes, ¿cómo podrían ser de otra manera? Muchas veces pensamos que la filosofía nos acerca al conocimiento de nuestra naturaleza y a nuestra capacidad para modificarla, y que la relevancia de esta actividad en nuestra existencia y en nuestro desarrollo como especie nos lleva a pensar que es un conocimiento superior a nosotros mismos, de manera que aparece la tentación de considerar que viene de otra parte, que nos ha sido comunicados por alguna entidad superior a nosotros. Los griegos consideraban que la sabiduría provenía de la cabeza de la diosa Atenea. Hoy tenemos una tendencia a desdramatizar ese origen y pensamos que la sabiduría en todos los órdenes del conocimiento proviene de la acumulación de experiencias que tenemos como humanos. Todo lo que conocemos de la naturaleza proviene de la actividad humana y pertenece al colectivo de la humanidad del planeta. Ningún individuo sabe todo, ni siquiera si es filósofo. Pero entre todos podemos saber todo lo que sabemos, y resulta más eficiente si lo sabemos entre todos. Esta es quizá la característica más fascinante de la filosofía. Lo anterior es revelador, pero no resulta serlo tanto si se acepta que los conocimientos filosóficos no se producen solo en un mundo mental, intelectual, es decir, teórico, sino que además modifican nuestro entorno material de un modo visible. La filosofía no solo es pensamiento, sino sobre todo acción dirigida. En nuestra tradición filosófica, la acción, lo material, lo que nuestros cuerpos ejecutan, parece estar más cercano al hombre que lo abstracto, que habitualmente se asoció con algo muy lejano a nosotros y externo. Pero no es así. Si alguno de nosotros decidiese desarrollar una línea de investigación, es decir, la filosofía no germina de modo espontáneo como las estrellas fugaces en el cielo, sino que la fabrican los seres humanos. Lo que no quiere decir que dependan exclusivamente de ellos. La naturaleza tiene sus propios mandatos, pero necesita de alguien que pregunte para poder responder. El trabajo del filósofo, lo que estudia o sobre lo que investiga, es decir, sobre aquello que desea saber, nace de una necesidad y decisión humanas.